Muy buenas tardes. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran nuestra corporación. Bienvenidos a esta quinta parte de las conferencias virtuales denominadas Recurso Extraordinario de Casación Laboral y que hace parte del ciclo de capacitación en Derecho Laboral. Entender con claridad las particularidades que son propias de las sendas y conceptos de ataque constituye fundamento esencial para, con base en ellas, poder definir, de un lado, si es viable la interposición del recurso extraordinario de casación y del otro, en caso afirmativo, cuál es la manera técnica y de fondo adecuada para lograr casar la sentencia grabada y obtener el reconocimiento del derecho sustancial suplicado. El propósito de la conferencia del día de hoy es dar continuidad a la temática desarrollada en la sesión anterior relacionada con las vías y conceptos de violación para abordar cada una de sus particularidades y lograr a través de estas herramientas enmendar la ilegalidad que está inmersa en la sentencia enjuiciada con miras a lograr el respeto de la Constitución y la ley y del derecho objetivo. El día de hoy tenemos el honor de contar nuevamente con el doctor Javier Mantilla Rojas. Él es abogado de la Universidad Santo Tomás, especialista en Derecho Laboral y Sustantivo y Contencioso Constitucional de la Pontificia Universidad Javeriana, docente de las Universidades del Rosario, Javeriana y Libre. Ha sido vicepresidente jurídico de la Administradora de Pensiones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, CASDAC. También ha sido conjuez del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y coautor de varias obras jurídicas sobre casación del trabajo y derecho del trabajo y la seguridad social. Actualmente, el doctor Mantilla se desempeña como magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia en la Sala de Descongestión Laboral. Tan pronto finalice la exposición, nuestro formador invitado dará respuesta a algunas de las preguntas que ustedes tengan a bien formular a través del chat de participación. Doctor Javier Mantilla Rojas, es un gusto tenerlo nuevamente con nosotros. Muchas gracias por su disposición, por su generosidad en esta serie de conferencias tan importantes en torno al tema del recurso de casación laboral. Tiene usted el uso de la palabra. Muy buenas tardes, doctora María Lucero. Muchas gracias por sus palabras. Muy agradecido nuevamente de la cordial invitación, que para mí es como un bálsamo. Sinceramente lo digo, poder conversar de estos temas, y quiero también por intermedio tuyo hacer extensivos un saludo especial a la señora presidenta del Consejo Superior, la doctora Gloria Estela López Jaramillo, y agradecer también, por supuesto, a todos los servidores y servidoras judiciales que en este momento nos están acompañando en la videoconferencia y a demás personas que les interesa la temática. Digamos que voy a compartir sin más preámbulos la presentación. Habíamos en la sesión pasada, y de manera muy rápida para, digamos, ubicarnos en lo que vamos a continuar en el día de hoy, habíamos hablado de la causal primera y la causal segunda. Pues realmente, como la causal segunda es de poca presentación y digamos su desarrollo no requiere, digamos, de elementos estructurales, de varios elementos estructurales que la hagan más o menos difícil o más o menos fácil, pues hasta ahí va a llegar, digamos, la intervención en ese sentido. Luego nos vamos a seguir, nos vamos a ubicar en la causal primera, que es la violación de la ley sustancial. Pero en particular habíamos dicho que pues, la ley sustancial se puede violar, digamos, de dos maneras, o por dos caminos, por dos senderos, de dos formas. Recordémoslas rápidamente. La vía directa, o el sendero directo, y la vía indirecta. Y entonces, decíamos la sesión pasada que cuando uno le hablan de vía directa, uno necesariamente tiene que ubicarse en que la violación que se le está endilgando a la sentencia que se acusa, que se está enjuiciando, es una acusación de orden eminentemente jurídico. Quiere decir esto, como también lo habíamos señalado en la sesión pasada,
que el raciocinio que hizo el juez a juicio de quien recurre es evidentemente, estrictamente de orden jurídico. El raciocinio no tiene nada que ver con valoración de pruebas, ¿sí? Porque esa es la otra vía, la indirecta. Entonces, tengamos claro eso. Cuando se habla de la vía directa, estamos ante un juicio en donde se está objetando, se está glosando el raciocinio jurídico que hizo el fallador, el sentenciador de segundo grado, el adjuen, en relación con la aplicación o interpretación o alcance de una disposición de alcance nacional, de una norma sustantiva de alcance nacional. Y por el contrario, cuando se habla de la vía indirecta, nos ubicamos en el otro espectro de la violación. Esto es cuando ya la glosa de quien recurre está cimentada es no sobre lo jurídico, sino sobre aspectos de valoración probatoria. Es decir, sobre unas pruebas que considera quien recurre no fueron valoradas, ¿sí? Habiendo debido serlo, o habiendo sido estimadas, le hacen decir lo que no dicen o cercenan el contenido de lo que ellas contienen. Entonces, en uno y otro caso es muy importante, y lo recabo ahora, lo reitero ahora mejor, saber leer la sentencia del tribunal. Decíamos en la sesión pasada que puede sonar feo, pero digamos que el elemento fundamental para uno saber hacer una demanda de casación y por supuesto resolverla, pero fundamentalmente hacerla, construirla, pues está en saber leer la sentencia con un objetivo muy importante que es, digamos, como la base de poder construir una buena elaboración de una demanda de casación. ¿Qué tiene que ver con qué? Con saber identificar, de un lado, qué argumentos de orden fáctico le sirvieron al tribunal para soportar su sentencia, para fincar su decisión. Y por el otro, qué argumentos, si existen naturalmente, de orden probatorio, fáctico probatorio, tuvo el tribunal también con esa misma finalidad de soportar la sentencia de segunda instancia. Cuando uno identifica una y otra cosa y hace un listado de los elementos, de los cimientos que tuvo la sentencia, le facilita la estructura del ataque, porque entonces, si uno evidencia que no hubo argumentos de tipo jurídico, sino todos fueron de valoración probatoria, bueno, ustedes dirán, pero argumentos de tipo jurídico siempre tienen que haber, naturalmente, porque obviamente las normas están hechas de supuestos fácticos, pero me refiero a que la conclusión, ¿sí?, al resultado de la aplicación de la norma, el alcance, el contenido, el error, el yerro, la interpretación que se hace de la norma es equivocada o no por cuenta de la valoración de una prueba, entonces uno dirá, el cargo tiene que ser por la vía indirecta, entonces uno ya se ubica, ya está uno, digamos, en el camino adecuado, por la ruta adecuada, ya sabe cuál es el sendero que tiene que transitar. Faltan obviamente unas etapas que vamos a seguir desarrollando ahora, pero ya uno se ubica ahí y sabe que es por ese sendero en tanto la sentencia está soportada en el análisis probatorio. O por el contrario, porque el análisis fue eminentemente jurídico, todo el discurso argumentativo del tribunal fue sobre la interpretación de una norma, la aplicación de una norma, la escogencia de normas en comparación con otras, y entonces, si el argumento es así, de esa índole, pues naturalmente uno también se ubica en el sendero de la vía directa, ¿sí? En el sendero directo, encausa su acusación por la vía de lo jurídico, porque el argumento fue de esa naturaleza. Ahora, puede suceder y ocurre con mucha frecuencia que en la sentencia se acuda a uno u otro argumento, es decir, a los dos argumentos, a argumentos de ambas naturalezas, de distintas naturalezas, de lo jurídico y de lo probatorio. En ese caso, entonces, como miraremos más adelante, es necesario hacer acusaciones que ataquen lo jurídico y hacer acusaciones que ataquen lo fáctico. En todo caso, y desde ya lo digo, uno de los principales errores que se suelen encontrar, errores desde el punto de vista técnico que no pueden ocurrir, como ustedes entenderán de acuerdo con lo que he señalado, es que un cargo, digamos, jurídico, termine uno utilizando raciocinios o argumentaciones o una dialéctica probatoria, porque naturalmente argumentos de tipo jurídico deben ser confutados, rebatidos, confrontados por esa misma vía, con argumentos de esa misma naturaleza.
O si el argumento es probatorio, naturalmente no tiene sentido, es contrario a la técnica del recurso que en un cargo, una acusación de orden fáctico, su argumentación demostrativa de la acusación, pues sea de orden jurídico cuando lo que estamos atacando son aspectos fácticos. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, también para que lo tengamos como una máxima importante que nos facilita la elaboración de una buena demanda de casación y la comprensión de cómo funciona el recurso, es que en un mismo cargo, ¿sí?, es decir, en una acusación, no pueden plantearse argumentos de tipo jurídico y de tipo probatorio. Dicho de otra manera, no puede hacerse una mixtura en un cargo fáctico o en un cargo jurídico, en el primer caso, mezclándole argumentos naturalmente probatorios y metiéndole argumentos jurídicos, o en el caso del jurídico, naturalmente con argumentos jurídicos, pero completando con argumentos de tipo probatorio. Entonces, repito, lo jurídico es lo jurídico y lo fáctico es lo fáctico. Y si uno tiene que atacar argumentos porque la sentencia contiene de los dos, pues debe hacer tantas acusaciones como argumentos crea que son de orden jurídico o de orden fáctico, o un cargo en donde pueda controvertir todo lo jurídico según las circunstancias, o un cargo o varios en donde pueda confutar todo aquello que es probatorio. Volviendo entonces con la presentación, entonces nos ubicamos en eso que estamos diciendo. Entonces, en la vía directa nosotros habíamos dicho que cuando se trata de la vía directa y estamos en lo jurídico, habíamos hablado ya y explicado la infracción directa, la interpretación errónea y la aplicación indebida. Y habíamos dicho muy rápidamente también que la aplicación directa, la infracción directa, perdón, pues tiene que ver cuando, o se da cuando el juez de segunda instancia, el juez de apelaciones, por capricho, por desconocimiento, por rebeldía, se separa de la norma que tiene que aplicar al conflicto sometido a su escrutinio. Es decir, se rebela contra la aplicación de la norma que gobierna la solución al conflicto jurídico planteado. Deja de aplicar la norma que es. Pero repito, el concepto se llama infracción directa, cuando el juez se rebela contra la aplicación de la norma que corresponde. Bien, y repito, estamos hablando de temas jurídicos. Entonces había puesto en su momento el ejemplo de un trabajador oficial que viene reclamando la indemnización moratoria, que es el ejemplo más sencillo, ¿no? En donde, claro, como es trabajador oficial, la indemnización moratoria de sus servidores, pues se gobierna por el decreto 797 del año 49, por el artículo primero. Bueno, creo que esa norma no tiene sino 2 artículos, ese y el de la vigencia. De tal manera que esa es la norma que ha debido utilizar la segunda instancia para resolver ese conflicto. No obstante ello, lo que hace el juez de alzada es escoger el artículo 65, bien porque piensa que esa es la norma, o sea, por desconocimiento piensa que esa es la norma, o porque evidentemente dice, no, yo este asunto lo voy a resolver aplicando el 65, o bien porque no sabe que existe esa norma. Entonces, allí estamos claramente en la infracción directa del artículo primero de la 797. Y también habíamos dicho, naturalmente, que la infracción directa siempre comporta la inaplicación de una norma, ¿cierto? Y la aplicación de otra que no es la correcta, ¿sí? Bien. La interpretación errónea, en la interpretación errónea, por el contrario, el juez, el tribunal, escoge digamos, ese examen que se hace al interior del juez para mirar, bueno, este conflicto jurídico, ¿cómo lo resuelvo? ¿Dónde está la regla jurídica o las reglas jurídicas que me permiten resolverlo para acertar en derecho? Entonces, ese ejercicio intelectivo que hace el juez de escoger la norma, cuando lo hace adecuadamente, ¿sí?, pues es lo que corresponde en el Estado de Derecho, acertar en la aplicación de la disposición legal, ¿sí?, reglamentaria o convencional que gobierna el asunto. Pero lo que pasa es que el error no está allí, el error no está en la selección de la disposición, sino en la interpretación jurídica que se hace de la norma, ¿no? Por ejemplo, y sigo con el mismo caso de la indemnización moratoria. Entonces, digamos que uno dice que el artículo primero de la ley 797 de 1949, del decreto 797 del 49,
permite también que la disposición normativa conceda la indemnización allí prevista para cuando no se concedan, perdón, estoy hablando del 65 del Código Sustantivo del Trabajo, para cuando no se paguen los descansos remunerados, cosa que no prevé la norma. Allí habría indudablemente una interpretación, un alcance que la norma no dispensa, no contiene. Y finalmente la aplicación indebida, que es la utilización de la norma equivocada, para resolver el conflicto, es decir, es lo contrario de la interpretación errónea. Aquí ese ejercicio intelectivo de selección de la disposición con la cual se debería resolver el conflicto planteado, digamos, en ese ejercicio se equivoca el sentenciador de alzada, porque escoge la norma que no es. Y naturalmente por vía de la aplicación indebida, siempre que se escoge la norma que no es, naturalmente implica que se deja de aplicar la que sí es. Entonces, esa que se deja de aplicar que sí es, naturalmente comporta, a la par con la interpretación, con la aplicación indebida, comporta, repito, la infracción directa de la disposición que debiendo ser la que ha debido ser utilizada para resolver el conflicto, no lo fue. Entonces, digamos que en esta primera parte jurídica, y aquí ya empatamos, habrían unas, digamos, obligaciones procesales que tiene quien plantea un cargo o estructura una acusación o una arremetida contra la sentencia con el fin de lograr la casación. Y si se va por la vía directa, pues la primera carga procesal y muy importante que tiene quien recurre en sede extraordinaria es precisamente controvertir, plantear en la sustentación del cargo, ¿sí? Luego de haber listado las normas que se consideran fueron conculcadas, en los argumentos que demuestran el cargo, el recurrente tiene la obligación con raciocinios, digamos, jurídicos, plausibles, demostrar primero cuál de las modalidades que invocó, ¿sí? ¿Por qué se dio? Entonces, si yo estoy hablando que invoqué la infracción directa del artículo primero del decreto 797 de 1949, pues tengo que decir que la persona es trabajadora oficial, que como trabajadora oficial que es, al no habérsele pagado los salarios, prestaciones e indemnizaciones en el momento debido, ¿sí? Del plazo que allí se señala de los 90 días, pues está incurso en la indemnización y que tal norma que era la aplicable no se aplicó y que por el contrario se escogió aquella que tiene que ver para los trabajadores del sector privado, condición que no ostenta el demandante. Entonces, con eso yo le estoy diciendo al sentenciador de alzada, le estoy explicando por qué yo invoco o por qué considero que el tribunal, le estoy diciendo a la Corte por qué considero que el tribunal cometió esa infracción directa y por qué terminó aplicando una disposición que no era la adecuada. Y eso tengo que hacerlo en relación con todos y cada uno de los cargos que yo haga, porque yo puedo hacer 1, 2, 3, los cargos, no hay un número, digamos, límite, o un límite de cargos que uno pueda plantear, ¿no? Yo puedo plantear en casación por la vía directa o por la vía indirecta tantos cargos como considere que son necesarios para atacar todos y cada uno de los cimientos de la sentencia. No olvidemos, ya lo había dicho, pero es importante señalarlo, pues reiterarlo porque lo acabo de referir y por eso quiero insistir en ello. No olvidemos que ese trabajo que se hizo, al que aludí inicialmente, de identificar todos los cimientos de la sentencia, es el que me permite a mí identificar con los cargos que voy a formular y que luego estructuro y desarrollo, pues hago una lista de chequeo, un checklist para saber si todos y cada uno de esos argumentos fueron atacados adecuadamente por el camino correcto. Primero, si fueron todos atacados y segundo, si lo fueron por el sendero que corresponde. En relación con lo primero, porque no podemos olvidar que si los argumentos fueron 5, ¿sí? Yo tengo que atacar los 5 argumentos. Porque si ataco 4, pero dejo 1 sin ataque, sobre ese la sentencia se mantiene en firme, ¿sí? Se mantiene incólume. Entonces, si yo no controvierto todos los argumentos, pues la sentencia va a seguirse sosteniendo sobre aquel que inataqué, sobre aquel que olvidé controvertir, confutar. Y por ende, nada haría yo con hacer unos muy buenos 4 cargos y una muy buena demanda para que la Corte me dijera, sí, mira, pero es que tú atacaste 4 argumentos y muy bien, tienes razón, pero resulta que este quinto, sobre el cual también se fundó la sentencia,
no dijiste nada sobre él y en consecuencia, pues como no lo atacaste, la Corte de Oficio pues no puede hacerlo por usted y en consecuencia la sentencia se mantiene en firme, es decir, no se casa. Entonces, bien importante esto. Pero además de identificar la vía, repito, hay que mostrarle a la Corte, dada la naturaleza del recurso, cuál fue la incidencia del error, como lo dije hace un instante, mostrar que con la inaplicación del artículo primero de la del decreto 797 del 49, ¿sí?, se le negó al trabajador la posibilidad de que se le reconociera la indemnización moratoria al no habérsele pagado la indemnización por despido injusto, por ejemplo. Entonces, es importante señalar esa incidencia que tuvo el hierro de orden jurídico en la sentencia agravada, porque si hubiera aplicado la que correspondía, muy seguramente, o le hubiera dado la intelección que era, muy seguramente hubiera concedido el derecho. También entonces habíamos referido la vía indirecta y dijimos que esos hierros de carácter probatorio se presentan siempre porque se cometen por parte del juez de alzada errores de hecho manifiestos, o mejor, errores de hecho o errores de derecho, ¿sí? Siempre sobre la base de errores. Y ambos tipos de errores, miren ustedes en la presentación, tienen que ver con pruebas, con aspectos probatorios, como lo identifiqué en precedencia, ¿sí? En el primer caso, en el caso del literal A, el error de hecho, digamos, tiene que ser un error que tenga unas características, también las habíamos mencionado muy rápidamente. La primera de ellas es que no es cualquier error. Lo habíamos dicho, el error de hecho manifiesto u ostensible no puede ser aquel que resulte intrascendente, ¿sí?, que es inane a la decisión que se está confutando. No, el error tiene que tener una condición tal que, además de ser observable a simple vista, que es lo que lo hace manifiesto o evidente, ¿sí?, es decir, que se percibe con facilidad, o como dicen algunos, que hiere la retina, que uno lo observa inmediatamente, ¿sí?, porque lo encandelilla, es tal la equivocación que uno queda sorprendido, porque con solo mirar la situación uno encuentra la equivocación. Pues además de eso, ese error, digamos, debe generar una indebida aplicación de la norma, ¿sí?, por falta de valoración de la prueba o por valoración errada del medio de persuasión. Eso es lo que hace que el error de hecho sea manifiesto, que uno lo percibe inmediatamente y tiene esa consecuencia sobre la aplicación o interpretación de la norma. Y el error de derecho, por el contrario, no tiene nada que ver con los temas de incurrir en una indebida aplicación de la norma por falta de valoración o por una equivocada intelección de una prueba. No, no tiene nada que ver con ese ejercicio de valoración probatoria, sino que aquí hay un raciocinio en donde el juez, en donde el tribunal, digamos, incurre en la indebida aplicación de la norma, pero esa indebida aplicación de la norma se da a consecuencia de él tener en consideración una, ¿sí?, que no era la que exigía la norma, ¿sí?, para probar ese determinado hecho. Estoy refiriéndome a la tarifa legal de pruebas. Entonces, por ejemplo, en el caso del salario integral, ustedes saben, recientemente la sala cambió su criterio, el criterio que traían en torno a que existía libertad, digamos, una relativa libertad probatoria para probar el pacto de salario integral, cosa que hoy ya no ocurre porque hoy se dice simplemente, como claramente lo señala la disposición legal, ese acuerdo solamente se puede probar por medio de escrito, documento escrito, de tal manera que si yo doy por probado, si como juez de alzada yo doy por probado un pacto de salario integral a través de la confesión que da el trabajador y el representante legal de la empresa, aceptando que existió ¿sí?, y las condiciones que se dieron, si bien está la prueba de su existencia, ¿sí?, de su existencia real, porque así se está confesando por los interesados, desde el punto de vista probatorio, pues no tiene ningún valor. Esa confesión allí no puede suplir la exigencia que prevé la ley, en tanto que ella
obliga a que sea a través de un determinado medio de prueba, que sea eso, o que la prueba tenga una determinada solemnidad, ¿sí? Y, por ejemplo, otro caso es el de las convenciones colectivas de trabajo, ¿no? Yo puedo, seguramente en el interrogatorio de parte, interrogar, si soy abogado de la parte actora, interrogar al representante legal de la empresa para hacerle confesar la deuda sobre un derecho de carácter convencional. Y entonces interrogarlo, y el interrogado puede efectivamente confesar que que existe la prestación convencional, pero que no solo existe, sino que además las circunstancias en las que se dan el trabajador tiene derecho, ¿sí? Pero además que él no la ha satisfecho. Entonces digamos que ahí no habría duda sobre que ese trabajador tendría el derecho. No obstante, los derechos convencionales de estirpe convencional, de raigambre convencional, no se pueden probar por confesión, porque si tienen origen en una norma convencional, lo pertinente es acreditarlo con la convención colectiva de trabajo, que tiene que estar por escrito, esa es una de sus solemnidades, pero además otra es que tiene que estar con la constancia de depósito, pero además no solamente eso, sino tiene que tener una solemnidad, y es que tiene que haberse depositado dentro de los 15 días siguientes en el Ministerio del Trabajo, de tal manera que debe contar con esa acreditación, debe probarse esa circunstancia. Entonces, si yo, por ejemplo, en el caso que señalaba, concedo el derecho, ¿sí? Con base en que hubo confesión por parte del representante legal de la pasiva, luego no genera duda de la existencia del derecho desde el punto de vista, digamos, objetivo, ¿sí? Pero como la ley me impone una forma de probar, yo tengo que respetarla. Ese sería entonces un error de derecho. Tiene que ver entonces este tipo de errores con la ritualidad y solemnidad de la prueba, porque la ley así lo impone. No olvidemos que como son pruebas, no son todas las pruebas. Es decir, no son todos los medios de persuasión los que yo puedo utilizar para efectos de estructurar un cargo por la senda indirecta. No, entre otras cosas, porque digamos que son pruebas que tienen alguna característica de contundencia sobre lo que pretenden acreditar. Entonces, una de ellas, por ejemplo, es el documento, ¿sí? Entonces, son tres realmente las pruebas de que se denominan calificadas o aptas. Digamos que son las pruebas duras, como suele llamarse, ¿no? Que es el documento auténtico, la confesión judicial y la inspección judicial. Entonces, solamente sobre estas pruebas se pueden estructurar, o mejor, cuando sobre la valoración o cuando se deja de valorar uno de estos medios probatorios que se llaman aptos en casación o que son aptos para la casación, sobre ellos, cuando el error recae sobre uno de ellos, es que se puede estructurar un cargo por la vía indirecta. No obstante eso, es importante precisar que aun cuando los testimonios o el dictamen y los indicios, por mencionar algunos otros medios de convicción, no son prueba calificada de conformidad con el artículo 7º de la ley 16 de 1969, cuando digamos que el tribunal profiere su sentencia y acude a diversos medios de prueba, y dentro de ellos hay unas documentales, hay unas pruebas de confesión, pero además se vale de los testimonios y de un dictamen pericial. Entonces, ¿cómo hace el recurrente allí? Porque el tribunal utilizó medios probatorios aptos o calificados y unos que no lo son. Y digamos que cometió errores con los calificados y cometió hierros de valoración también con los no calificados. Pero yo los no calificados no los puedo, con base en ellos, no puedo estructurar un cargo por la vía indirecta. Entonces, ¿eso queda así? No, no. Digamos que jurisprudencialmente entonces se ha aceptado que lo que tiene que hacer el recurrente aquí es primero valerse de las pruebas aptas en casación, es decir, el documento auténtico, la confesión o la inspección, y demostrar el error que sobre ellas se cometió. Y una vez hecho eso, en el mismo cargo, claro, previa denuncia de las pruebas no aptas, entra a demostrar los hierros, queda habilitada la parte recurrente para demostrar los hierros sobre las pruebas
no calificadas, y de paso también habilita la Corte para que cuando ella encuentre que evidentemente hubo un yerro en las pruebas aptas, ¿sí?, bien porque se dejó de valorar o bien porque se le hizo decir lo que la prueba no decía, queda habilitada la Corte para entrar a mirar las falencias de las pruebas no aptas, de tal manera que allí ya, miren ustedes, queda la sentencia debidamente confutada, porque si yo logro demostrar los yerros de unas y de otros, pues obviamente comprobado que se equivocó el tribunal en la valoración de unas y otras, así estas sean no aptas, pues necesariamente habrá que conducir a la casación de la providencia agravada. Por manera que siempre que se va por la vía indirecta y hay pruebas no aptas sobre las cuales se cometieron, la censura estima que se cometieron errores probatorios por parte del sentenciador de alzada, siempre hay que atacarlas, pero sobre la base de primero de atacar también las calificadas y poder demostrar la comisión de un error de hecho con base en las calificadas. Si yo no logro acreditar con base en las pruebas aptas que sobre ellas se incurrió en un error de hecho, no podrá nunca la Corte entrar a valorar los testimonios, los indicios o el dictamen pericial, como quiera que existe la prohibición legal que aquí se ha señalado. Es decir, dicho de otra manera, se permite la valoración de pruebas no aptas a condición de que se acredite la existencia de un yerro fáctico sobre las calificadas. Tengamos eso presente. Bien, ¿qué obligaciones procesales entonces se tienen acá? Pues digamos que la primera de ellas es que si yo vengo por la vía indirecta, entonces tengo que listar, tengo que relacionar cuáles son los errores de hecho en que incurrió el tribunal. El error de hecho del tribunal consistió en que dio por demostrado que existía contrato de trabajo cuando lo que existió fue una relación de carácter cooperado o de carácter asociativo, por ejemplo. Entonces uno diría, el primer error es ese, que el tribunal dio por demostrado, sin estarlo, que existió una relación contractual laboral cuando en realidad de verdad lo que existió fue una relación de carácter cooperado, de carácter asociativo. Ese sería, digamos, un primer error. Otro error, que el tribunal, a consecuencia de lo anterior, consideró que no se le habían pagado las cesantías a la trabajadora cuando está acreditado que sí fueron satisfechas. En fin, dependiendo de la situación fáctica y del conflicto sometido a consideración, la parte debe verificar cuáles fueron los yerros y por eso ese trabajo previo, reitero, vuelvo a él, de identificar cuáles fueron los cimientos de la sentencia y en dónde están las equivocaciones y de qué índole son, le van a permitir a uno fácilmente identificar y listar esos errores. Porque esos son los que luego la Corte va a mirar si efectivamente el tribunal incurrió en ellos o no, de acuerdo con las pruebas que se denuncian. Luego de listar los errores, entonces tiene que demostrarse la acusación. Si yo digo que en el ejemplo que puse, que se trataba de una relación cooperada, pues yo tengo que argumentar toda mi relación cooperada. Entonces tengo que decir que el señor efectivamente formó parte de una cooperativa, que se asoció libremente, que ahí estaba el acuerdo cooperado, que nunca recibió órdenes por parte de la entidad donde prestaba los servicios, que los elementos con los que prestaba los servicios en esa entidad eran de propiedad de la cooperativa, probar que esos elementos eran de la cooperativa, en fin, todo aquello que tienda a demostrar de forma razonada, ¿sí?, no por meras conjeturas o suposiciones u opiniones, que efectivamente se cometió en los errores endilgados. No puede ser, uno no puede imponer la particular visión que uno tiene del conflicto, porque uno naturalmente, cuando es abogado litigante, tiene una mirada del conflicto, pero acuérdense que uno tiene que convencer al juez, que es el que le va a decidir el asunto, ¿no? Entonces aquí lo importante es que uno deje de lado su opinión para plasmar, sí, la verdad que uno encuentra sobre el argumento que puede resultar plausible en torno a soportar el error de hecho o los errores de hecho que se han endilgado de conformidad con las pruebas que se hayan relacionado. También, y esto digamos facilita mucho la labor, es mejor hacer un listado de las pruebas y dividirlas, ¿no? ¿Cuáles son las pruebas calificadas? ¿Cuáles son las no calificadas? Y frente a las pruebas
debe decirse, en relación con las calificadas, en qué consistió el error. Es decir, qué prueba calificada dejó de valorar, por ejemplo. Entonces, dejó de valorar el documento de folio tal, y así hay que decirlo. Otra, dejó de valorar la confesión del representante legal de la demandada que obra folio tal del interrogatorio, punto. E incluso poner los folios, porque eso facilita la labor de la Corte y facilita para uno mismo, cuando está haciendo el recurso, ¿sí? Pues que uno pueda ir fácilmente al expediente a mirarlo, ¿no? Y entonces no tiene que volverlo a revisar, aun cuando así el abogado lo conozca de memoria, pues facilita su gestión, su trámite. Y lo mismo pasa con la Corte, porque muchas veces se presentan demandas en donde no se mencionan los folios. Y entonces pues le toca a la Corte ponerse en la tarea, sobre todo en expedientes voluminosos, de mirar en dónde aparece el certificado de tiempo de servicio y de ingreso que emitió la entidad demandada, que es el que está enjuiciado, ¿no? Que glosó la recurrente. Entonces, pues naturalmente eso, si bien no es una causal legal para inadmitir la demanda, pues sí genera malestar porque debe hacerse bien y debe facilitársele la labor a la Corte para que pueda ella, digamos, ir rápidamente a verificar la prueba denunciada. Bien. Entonces, esa lista de pruebas calificadas y no calificadas es importante hacerla allí. Muchas veces no se hace y lo que ocurre es que en la argumentación, en el desarrollo del cargo, cuando la parte empieza a demostrar su cargo, su acusación, allí se hace referencia a cada uno de los medios de prueba. Pues digamos que son formas, ¿no? Formas. Me parece que la de ilustrar, la de señalar una lista de unas y otras con los folios enumeradas adecuadamente, corresponden más a lo que debe ser una muy buena demanda de casación. Pero además de eso, miren ustedes, tiene que también, en relación con las pruebas que se han denunciado, pues decirle a la Corte qué es lo que la prueba dice, ¿sí? ¿Cuál es el contenido de la prueba? Y naturalmente compararlo con lo que concluyó el tribunal, ¿no? ¿Para qué? Para evidenciar que la prueba dice una cosa y el tribunal concluyó otra, o que no tuvo en cuenta realmente lo que en realidad decía la prueba que se está atacando, ¿sí? Entonces debo hacer esa comparación. Entonces empiezo por poder decir qué es lo que la prueba contiene y, por supuesto, recordar qué fue lo que el tribunal hizo con esa prueba. O no la valoró, ¿sí? O la valoró y le hizo decir lo que no decía, ¿no? Dejó de hacerle ver lo que en realidad ella demostraba, ¿no? Y además de eso, ese error que debo demostrárselo a la Corte, ¿qué incidencia tuvo en la sentencia que estoy atacando? Porque recuerden que el error tiene que ser trascendente, tiene que ser un error importante, y un error trascendente importante es aquel que tiene una incidencia directa en el resultado del proceso, de tal manera que una vez comprobado el ejercicio, con el ejercicio que acabo de señalar, el error en la valoración de la prueba, ¿sí? Lo que queda es decir, si el tribunal hubiera apreciado adecuadamente este documento, se hubiera dado cuenta, ¿sí?, que efectivamente la demandada pagó en tal fecha el derecho reclamado, por decir algo. Bueno, el quinto pues ya lo metí en el cuarto, que es qué fue lo que hizo el tribunal, y por supuesto, insisto en ello, hacerle ver a la Corte de manera muy simple, de manera muy sencilla. No hay que extenderse, como lo dice el artículo 90 del Código Procesal del Trabajo, en argumentaciones, digamos, extensas, sino que hay que ser argumentaciones concretas, identificar muy claramente cuáles son los errores, en qué consistieron los errores, repito, cuáles son las pruebas, cuáles aptas y cuáles no aptas, y en qué consistió la equivocación, si fue porque no se valoró o porque se valoró inadecuadamente, porque le hizo decir más allá de lo que dice la prueba o porque cercenó lo que ella dice. Todo eso hay que identificarlo para efectos de que quede bien estructurado el cargo y la Corte pueda hacer una labor, digamos, más fácil y de fácil comprensión para todos, para ella y para quienes acuden ante ella. Vamos a hablar ahora de la violación medio. ¿Qué es la violación medio? Ustedes recordarán en la primera sesión que incluso se hizo una pregunta sobre qué era más importante, si se violaban las normas
de carácter adjetivo, procesal, o las normas de carácter sustancial. Y dijimos que finalmente en Colombia, pues digamos que se privilegiaba lo sustancial, en tanto que se había dejado por fuera todo el tema de las nulidades procesales, por ejemplo, ¿sí? Pues bien, aquí viene eso, digamos que la jurisprudencia ha entendido con el paso del tiempo que, y por eso su origen jurisprudencial, por eso lo señalo así, que pueden terminarse conculcando normas, puede violarse la ley sustancial, es decir, puede incurrirse en la causal primera de casación, violando normas de carácter procesal. Dicho de otra manera, el sentenciador de segunda instancia, al aplicar normas de carácter procesal, de carácter adjetivo, las utiliza como vehículo para violentar normas de carácter, leyes de carácter sustancial de alcance nacional. Entonces, si bien las normas procesales por sí solas, ojo, por sí solas, con base en ellas no se puede estructurar un cargo en casación del trabajo, porque ustedes si repasamos digamos, las causales de casación, vemos que allí no aparece ninguna que haga referencia a ellas. Entonces, puede ocurrir, y ocurre, que el sentenciador de alzada, al aplicar la norma procesal, termina con ellos violando, o debe mejor, violar una norma sustancial de alcance nacional, que naturalmente tiene que ser aquella o aquellas que están previstas para resolver el conflicto sometido a escrutinio de la corporación, del tribunal respectivo. Y termina violando entonces esa norma sustancial. Entonces, cuando ocurre eso, la forma de atacar ese error del tribunal es a través de esta figura, de la figura de la violación medio, ¿no? Allí aparecen algunas providencias que nos hablan sobre el particular. Yo he citado, digamos, esa del 59 por dos razones. Una, primera, pues porque, bueno, vemos que el concepto existe ya desde hace bastante tiempo, y la otra porque paradójicamente para la próxima sesión esta providencia nos va a servir para hablar de un tema que pareciera que es reciente, digamos, por no decir, para no decir novedoso porque no es exacto, pero sí reciente. Uno cree que el tema de la flexibilización, que será uno de los que veremos en la próxima sesión, es un tema de ahora, y resulta que no. En esa sentencia ya desde el año 59 la Corte se había referido, o había, digamos, morigerado, había hecho más suaves aquellas reglas de técnica, es decir, había flexibilizado ya el recurso de casación. Y por otro lado, también hablemos rápidamente del medio nuevo, ¿no? Del medio nuevo en casación. Muy rápidamente, ustedes saben que el conflicto jurídico tiene un marco de discusión. La parte demandante ha planteado unos hechos y ha planteado unas pretensiones, y sobre esa base, en virtud del principio de congruencia, ¿cierto?, es que posteriormente se va desarrollando el juicio, se instruye el juicio y se dictan las providencias respectivas que ponen fin al proceso. Y para eso el juez tiene que tener en cuenta precisamente ese marco, el marco de lo que se le pide. Y si es la segunda instancia y si se ha hecho uso del recurso de apelación, pues naturalmente también ese juez de apelaciones tiene que revisar la alzada de conformidad con lo que le ha planteado la parte que recurre, la parte impugnante, ¿sí? De tal manera que eso es la consonancia, ¿no? Entonces, la congruencia y la consonancia que se da en el proceso tienen que ver con el medio nuevo en casación. Y tienen que ver porque muchas veces ocurre, y créanmelo, se los digo con conocimiento de causa, encuentra uno, cuando revisa, cuando resuelve los asuntos, proyecta lo que pueden ser las sentencias definitivas de casación, encuentra uno que el recurrente incurre en algo, digamos que no debería pasar, y es que se plantean situaciones, aspectos novedosos dentro del expediente, dentro de ese marco inicial que se había determinado, o aspectos que han debido plantearse al interior en el desarrollo del proceso, pero que la parte omitió plantear, y encuentra en el recurso extraordinario de casación la oportunidad para hacerlo. Claro, para con base en ella tratar de obtener un resultado positivo, ¿sí? En relación con la causa
que patrocina, ¿no? Entonces, por ejemplo, pensemos en esto, en el trámite del proceso, porque en relación con las pretensiones, pues digamos que si uno está pidiendo solamente la indemnización por despido injusto y ese ha sido, digamos, esa fue la pretensión y sobre esa base la demandada contestó la demanda y ese fue el desarrollo en las instancias, no podría yo venir a decir en casación, si no me han reconocido, si vengo perdiendo el pleito, es decir, si no me han reconocido la indemnización por despido injusto, venir a plantear aquí el reintegro, ¿sí? Un posible reintegro. O venir a plantear aquí el reconocimiento de una pensión sanción, por decir algo. Porque nada de esas pretensiones se plantearon en la demanda inaugural y mucho menos en el desarrollo del proceso, porque eso no fue materia de discusión al interior del mismo, como quiera que no se había planteado tal tema. Y un segundo ejemplo ya en el desarrollo del proceso, que ocurre mucho, tiene que ver, por ejemplo, cuando el tribunal omite pronunciarse sobre alguno de los extremos de la litis, ¿no? Y entonces la parte interesada guarda silencio. El tribunal deja de pronunciarse, por ejemplo, sobre el pago de los aportes a seguridad social, si deben ir con intereses de mora o no, y el tribunal deja de pronunciarse sobre eso, a pesar de que en la alzada, de que en el recurso de apelación, la parte interesada, la parte legitimada para ello, lo planteó. En ese caso, la ley prevé una herramienta, un mecanismo para solucionar ese tipo de situaciones, ¿sí? Que es la adición, complementación de la sentencia, ¿sí? La adición de la sentencia o complementación de la sentencia, aclaración de la sentencia, cualquiera de estas figuras. Entonces, cuando eso ocurre, lo que tiene que hacer la parte interesada es plantearle al tribunal allí, ¿sí?, que se adicione la sentencia para que se pronuncie sobre un aspecto que, habiendo sido apelado, no encuentra respuesta en la sentencia de segunda instancia. Esa es la solución al problema. Pero lo que no puede ocurrir, que es lo que normalmente o con mucha frecuencia ocurre, es que esa parte guarda silencio, no utiliza la herramienta prevista por el Código General del Proceso que se aplica en materia del derecho procesal del trabajo y de la seguridad social por virtud del artículo 145, no hace uso de ese mecanismo y espera al recurso extraordinario de casación para venir a decir que el tribunal se equivocó, como quiera que no, no se pronunció sobre ese tema que había sido puesto con el recurso de apelación y que por lo tanto violó el principio de consonancia. Porque evidentemente el recurso extraordinario de casación, como sabemos, no es el escenario para definir estos temas que debieron haber quedado resueltos en las instancias. Entonces, como el recurso extraordinario de casación, lo hemos dicho, no es una tercera instancia, este tema evidentemente no podría resolverse por esa dinámica. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, veamos algunas generalidades. Los invito a que miren este cuadrito que puede ayudar mucho a lo que, como es como el resumen, el compendio de lo que aquí hemos hablado, pero como veo que ya el tiempo ha pasado, entonces pues no tengo aquí ya, dejemos el cuadrito ahí sin perjuicio de que podamos hablar de él en la sesión que viene. Y bueno, hasta aquí la presentación. Nuevamente mis agradecimientos por la atención prestada y muchas gracias. A usted, Pilla, nuestro agradecimiento especial por su muy clara, ponderada explicación. Vamos al fragmento de preguntas, doctor Mantilla. Siempre que el tribunal comete un dislate de valoración probatoria, ¿es procedente orientar una acusación por la senda indirecta? Sí, evidentemente, como lo señalé, si la transgresión, si el error que comete el tribunal tiene que ver con la valoración de una prueba, ¿sí? La vía, el camino que se tiene que escoger es la vía indirecta y el concepto de violación esencialmente es el de la aplicación indebida. Grábense eso. Siempre que se trata del error en la valoración de una prueba o en la no valoración de un medio de persuasión, la vía es la indirecta y el concepto de violación, ¿sí?, debe ser el de la aplicación indebida. La siguiente pregunta. Si la argumentación con la cual se fincó la sentencia de segundo grado contiene argumentaciones fácticas y jurídicas, ¿se puede en el mismo embate confutarlas a la vez?
Bien importante esta pregunta porque me permite reiterar algo que también se ve mucho en demandas de casación. Es un error muy recurrente. Y es que lo primero es que no se pueden hacer mezclas, ¿sí?, en un mismo cargo de aspectos fácticos y de aspectos jurídicos. Es decir, hacer mixturas de argumentos fácticos y jurídicos en un cargo que es jurídico o en un cargo que es fáctico, digamos, es inadecuado. No corresponde a la técnica del recurso. Y es obvio que sea así porque ustedes entenderán que si el cargo viene por la vía directa, es decir, por lo jurídico, y se hacen argumentaciones jurídicas, pero a la par argumentaciones fácticas, ¿cuál de los dos entonces la Corte escogería? ¿Cuál la Corte privilegia? ¿Por qué? No, si es la censura la que le debe indicar a la Corte cuál es la violación y desarrollarla, de tal manera que ante esa situación de poder ver dos argumentos, tendría que la Corte entrar a escoger en nombre de quien la presentó, y la Corte no está facultada para eso, por manera que el cargo, si es jurídico, tiene que tener argumentos jurídicos y debe atacarse por la senda respectiva, y si es fáctico probatorio, debe atacarse por la senda de lo probatorio, pero no puede haber una mixtura, digamos, de argumentaciones, y por lo mismo, en un mismo cargo, atacar cosas jurídicas y cosas de carácter probatorio. Doctor Mantilla, cuando la equivocación del ADCUEN se da por la comisión de yerros que tienen su origen en la aplicación o infracción de normas de carácter objetivo, ¿se puede fundar un cargo por esa circunstancia? ¿Y cómo se plantearía esa acusación? Bueno, al final de la presentación lo dije, pero vale la pena, digamos, memorarlo. Sí, efectivamente, cuando se conculcan normas de carácter procesal, se puede estructurar un cargo en casación del trabajo, pero ojo, a condición de que la violación de la norma procesal conlleve la vulneración de normas o de leyes de carácter sustancial de alcance nacional que tengan que ver con el conflicto que está a escrutinio del respectivo cuerpo colegiado, ¿sí? Dicho de otra manera, se puede violar la norma procesal, con base en esa violación yo puedo fundar un ataque, bien por la vía directa o bien por la vía indirecta, y después volveremos sobre ello cuando haya un poco más de tiempo, pero se puede por ambos senderos, por la vía de puro derecho o por la vía de lo probatorio, pero a condición de que esa violación de la norma procesal produzca, sea el vehículo para violar una norma sustancial de alcance nacional, que es la que con la que se debía resolver el conflicto sometido a consideración de la autoridad que va a proferir la sentencia de segunda instancia. Nuestro agradecimiento especial al doctor Javier Mantilla Rojas por su generosidad, su nítida, ponderada explicación en torno a la adecuada aplicación de las herramientas legales y judiciales dentro del recurso de casación para enmendar aquellos vicios o errores que se presenten en las sentencias judiciales en perjuicio de los derechos laborales de los ciudadanos. Agradecimiento también especial a nuestros servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que de una u otra manera interactúan en el sector justicia que se han interesado en esta conferencia. Y a propósito del tema de hoy, nos despedimos con una frase del escritor y guionista estadounidense Paul Auster. Si la justicia existe, tiene que ser para todos, nadie puede quedar excluido, de lo contrario ya no sería justicia. Muchas gracias, una feliz tarde para todos y para todas.